Ramón Vega se despertó antes del sol, como siempre lo hacía. El sonido del viento en los árboles y el canto de los gallos fueron los primeros signos de un nuevo día. Con 56 años, sus músculos y huesos ya no respondían como antes. El trabajo en la pequeña propiedad rural de su familia, ubicada en la aislada región de San Miguel, era arduo. La sequía que ya llevaba años había debilitado su tierra y sus animales. Sus manos, callosas por el tiempo y el esfuerzo, reflejaban la vida simple pero difícil que había elegido. Sin embargo, su único consuelo era esperanza, su yegua castaña. No era una campeona, no tenía pedigrí, pero representaba en su resistencia lo que había sido la gloria de su familia. La trataba con un cariño especial, como si fuera una extensión de sí mismo, un símbolo de la fuerza silenciosa de su historia. A pesar de todas las dificultades, Ramón jamás pensó en vender a Esperanza. El valor del caballo no podía medirse en dinero. Era el último vínculo de prosperidad que su familia había conocido. Sabía que, si perdía el animal, perdería una parte de sí mismo, un pedazo de su honra y de su herencia. A lo largo de los años, mientras su tierra se marchitaba y los animales se enfermaban, Esperanza siempre estuvo allí, firme y confiable, sin pedir más que la amistad y el respeto. Esa mañana, Ramón se preparaba para otro día de trabajo, pensando en cuánto la vida lo había probado, pero también en cuánto aún tenía por dar. La llegada de Alejandro Mendoza a la ciudad no pasó desapercibida. Era un hombre imponente, conocido no solo por su fortuna, sino también por los caballos campeones que criaba. Mendoza, un criador de caballos multimillonario, estaba en la ciudad para el festival ecuestre anual. Su caballo, Conquistador, era una leyenda en el mundo de las competiciones. El animal tenía un pedigrí impecable y sin duda era el favorito para cualquier prueba. Mendoza llegó con un equipo de especialistas y camiones de última generación, una imagen de ostentación y lujo. Las personas pronto comenzaron a comentar sobre él y Ramón escuchó hablar del evento mientras cuidaba su pequeña plantación. El nombre de Mendoza despertó algo dentro de Ramón, una mezcla de nostalgia y resentimiento. Cuando joven, su padre, Antonio Vega, participaba en eventos como ese. Los caballos de la familia Vega eran respetados, conocidos por su fuerza y resistencia. Ahora, Ramón se veía distante de esa época. Su familia había caído en desgracia y la sequía parecía haber llevado no solo la prosperidad, sino también el respeto de los demás. Ver a Mendoza y su caballo Conquistador en un evento de gran porte fue un recordatorio doloroso para Ramón. Sabía que, si se comparaba con esos caballos de élite, Esperanza no pasaba de una simple yegua. Mendoza y su caballo simbolizaban la riqueza y el éxito que él jamás podría alcanzar. El mundo parecía haberse dado vuelta, y la pequeña propiedad de Ramón estaba al margen de todo eso. Pero, aún así, surgió una idea en su mente. Tal vez ese festival no fuera solo sobre caballos y victorias, sino sobre algo más profundo. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha sido tocado. Tal vez también estás enfrentando desafíos, luchando para mantener tu dignidad, tu honra. Y es precisamente por eso que te pido, da un like a este video ahora, como una señal de que estás listo para superar, como un compromiso con tu propio camino. Suscríbete al canal, porque no estás solo. Juntos, vamos a conquistar cada obstáculo que aparezca en nuestro camino. Toca el botón y deja que este mensaje de fuerza y superación invada tu vida. No es solo un clic, es el comienzo de algo grande. Vamos juntos en esta caminata. Durante el festival, mientras las competiciones sucedían, Mendoza parecía divertirse con la situación. Él y su caballo Conquistador eran el centro de atención y se comportaba con una arrogancia casi palpable. En un momento, mientras paseaba con su caballo, Mendoza vio a
Ramón y Esperanza a lo lejos. Con una sonrisa cínica, hizo un comentario audible para los que estaban cerca. Ah, pensé que esos caballos antiguos de la familia Vega ya estaban extintos. Las risas que siguieron al comentario fueron como puñaladas para Ramón. Pero lo que realmente hizo latir su corazón más rápido fue lo que Mendoza dijo después. Tal vez debería desafiarte a una carrera. Después de todo, no es todos los días que alguien tiene el valor de poner un animal como ese a competir contra Conquistador. El tono de burla era claro, pero algo dentro de Ramón no le permitió ignorarlo. Mientras las miradas se volvían hacia él, Ramón sintió el peso de la humillación. Pero en lugar de ceder a la vergüenza, algo lo impulsó. Levantó la cabeza y sin dudarlo aceptó el desafío. No para probar algo a Mendoza o al público, sino para restaurar el orgullo de su familia. La carrera no sería solo una disputa de velocidad, sino un símbolo de aquello en lo que él creía. La conexión entre él y Esperanza, la fuerza del trabajo arduo y la autenticidad de sus raíces. Cuando respondió al desafío, Ramón no estaba solo aceptando una competencia, estaba luchando por algo mucho más grande, algo que la riqueza y los títulos de Mendoza jamás podrían ofrecerle. El día de la carrera llegó. La pista fue preparada y la multitud comenzó a reunirse, ansiosa por el enfrentamiento entre los dos caballos. Mendoza, con su postura de superioridad, parecía confiado de que su victoria era segura. Estaba acompañado de su equipo y de un gran número de seguidores que, sin duda, creían que Conquistador ganaría fácilmente. Ya Ramón estaba solo, con pocos curiosos observando. Esperanza, su yegua castaña, parecía tranquila, como si supiera lo que estaba en juego. Mientras los caballos se alineaban, Ramón respiró profundo, tratando de controlar la ansiedad que comenzaba a apretar su pecho. La carrera no era solo una cuestión de ganar. Para él, el valor de la disputa estaba en la honra de su familia y no estaba dispuesto a dejar que alguien lo menospreciara sin luchar. Cuando la salida fue dada, Conquistador disparó hacia adelante, como se esperaba. La multitud vibró con la velocidad y la fuerza del caballo, mientras Esperanza, con su paso más tranquilo, quedó atrás. La diferencia parecía enorme. Mendoza sonreía, seguro de que pronto cruzaría la línea de meta sin desafíos. Ramón, aunque comenzó a sentir la presión, no se dejó abatir. A cada paso sentía la conexión con Esperanza, una sensación que para él valía más que cualquier pedigrí. Sabía que, mientras tuviera control sobre el ritmo, había algo más que podría influir en el resultado. La carrera era solo una parte de la ecuación. La relación que él tenía con su caballo, la confianza mutua, podría ser el diferencial. En los primeros metros, la ventaja de Conquistador parecía imbatible. La multitud aplaudía y animaba, pero el enfoque de Ramón estaba en Esperanza. Sabía que, si intentaba forzar a la yegua a acelerar, como un caballo de carreras, perdería. La carrera no se trataba de apresurar al animal, sino de seguir el ritmo de ella, confiar en su instinto. Mientras Conquistador ganaba terreno, Esperanza se movía con calma, como si el tiempo fuera su aliado. La relación entre Ramón y su caballo se volvía cada vez más evidente. No estaba corriendo solo para ganar la competencia, sino para mantener la confianza y el respeto que siempre tuvo por su compañera. A medida que la distancia entre los caballos disminuía, la multitud comenzó a notar que la carrera no era tan unilateral como parecía. Algo estaba cambiando. Cuando la distancia entre los caballos disminuyó, la tensión en el aire se volvió palpable. La multitud comenzó a notar que el juego no estaba decidido. Conquistador aún adelante no parecía estar tan cómodo como antes. Mendoza, con la expresión firme, trataba de mantener el control, pero sus errores comenzaron a acumularse. La prisa por acelerar, la falta de paciencia, todo esto comenzó a reflejarse en el comportamiento del caballo.
Conquistador, antes perfecto, ahora hacía pequeños movimientos erráticos. Mendoza, en su arrogancia, no estaba preparado para los fallos que estaban ocurriendo. Apretaba más las riendas, tratando de forzar al caballo a acelerar aún más, pero eso parecía solo perjudicar el rendimiento del animal. Ramón, por otro lado, se mantenía tranquilo. Conocía a Esperanza como nadie. Sabía que forzar a la yegua no llevaría a nada. Confiaba en la experiencia de ella, en el vínculo profundo que los unía, más fuerte que cualquier medalla o premio. La conexión que sentía con Esperanza estaba más allá de las palabras. Eran un equipo, trabajando juntos, como si estuvieran bailando en perfecta sintonía. A cada paso, la confianza entre ellos crecía y la carrera, que antes parecía perdida, comenzó a mostrar señales de cambio. Mientras Conquistador se veía cada vez más nervioso, Esperanza se movía con una tranquilidad impresionante. Cada movimiento de ella parecía fluido, sin prisa, sin presiones externas. Lo que antes parecía una gran diferencia entre los caballos, ahora se convertía en una lucha de ritmos. El público, que antes apostaba por Conquistador, ahora miraba sorprendido. Algunos comenzaron a murmurar, dándose cuenta de que la carrera estaba lejos de ser una derrota para Ramón y Esperanza. La diferencia que antes parecía imposible de superar estaba disminuyendo con cada metro recorrido. Ramón sintió una oleada de esperanza invadirlo. Esperanza estaba alcanzando a Conquistador y a cada paso sentía que esa carrera se estaba convirtiendo en algo más que una simple competencia. Era una lucha por la dignidad de su familia, una afirmación de que valores como el respeto, la paciencia y la persistencia tenían mucho más poder que la ostentación y la prisa. No estaba corriendo solo para ganar a Mendoza o para hacer un punto. Estaba corriendo para demostrar a sí mismo y a los demás que la verdadera fuerza venía de dentro, del corazón de un hombre y del espíritu de su caballo. La línea de meta ya estaba a la vista. Conquistador aún estaba adelante, pero la diferencia entre él y Esperanza se había reducido considerablemente. Mendoza, por su parte, comenzaba a mostrar señales de impaciencia. Gritaba al caballo presionándolo con más fuerza, pero la respuesta de Conquistador ya no era la misma. El caballo, que antes parecía invencible, ahora luchaba contra sus propios límites, algo que era evidente incluso para los observadores más distantes. Ramón, con los ojos fijos en la línea de meta, ya no se preocupaba por lo que pasaba a su alrededor. Sabía que, independientemente del resultado, ya había ganado algo más valioso que cualquier trofeo. Cada paso de Esperanza era un recordatorio de lo que ella y él habían superado juntos. Estaba allí no solo para competir, sino para reafirmar su propia dignidad y la de su familia. No importaba lo difícil que había sido la vida, había mostrado que, cuando se lucha con el corazón, no hay derrota. Fue cuando faltaban solo unos metros para la línea de meta que Esperanza, con su calma habitual, adelantó a Conquistador. El público, en un mezcla de sorpresa y euforia, estalló en aplausos. Conquistador, el caballo de pedigrí, quedó atrás, mientras Esperanza, la simple yegua castaña, cruzó la línea de meta en primer lugar. Ramón no celebró como otros lo harían, saltando de alegría. No estaba allí para jactarse. Sonrió con una expresión de paz en el rostro. Sabía que la victoria no estaba en ser el ganador en términos de competencia, sino en afirmar que sus valores, su relación con Esperanza, eran lo que realmente importaba. Mendoza, humillado, aún intentó descalificar la victoria. Conquistador no estaba en su mejor forma, murmuró, como si sus palabras pudieran borrar lo que acababa de suceder. Pero Ramón, con la humildad que siempre lo caracterizó, lo miró y dijo: el verdadero valor del caballo no está en la línea de sangre o los trofeos, sino
en la conexión que tiene con su dueño. Eso es algo que no se puede comprar. La lección estaba clara. El orgullo de Mendoza, al igual que su arrogancia, no fueron suficientes para derrotar la autenticidad y la humildad de Ramón y Esperanza. Después de la carrera, Ramón y Esperanza dejaron la pista, ambos exhaustos, pero con la sensación de que habían logrado algo más grande que solo la victoria. La multitud aún estaba en shock y los murmullos sobre el resultado eran inevitables. Muchos no podían creer lo que acababan de ver. Conquistador, un caballo de pedigrí y fama, fue superado por una yegua simple, sin títulos ni historia de campeonatos. Para muchos, aquello fue más que una victoria deportiva. Fue una lección de humildad, un recordatorio de que el valor real no está en las apariencias, sino en lo genuino. Mendoza, por su parte, parecía sin palabras. La arrogancia que antes exhibía había desaparecido, sustituida por una incomodidad visible. Intentó, aún así, mantener la pose de superioridad, pero las miradas de la audiencia no lo favorecían. La ironía de todo aquello no escapaba a Ramón, quien sin prisas caminaba hacia su pequeña propiedad con Esperanza a su lado. El ruido del festival quedó atrás y él sintió una paz inmensa al saber que su victoria no solo era sobre los demás, sino sobre él mismo. Había recuperado el honor de su familia de una manera que no involucraba grandes palabras ni ostentación. Fue una victoria silenciosa, verdadera y profunda. Mientras caminaba de regreso a casa, Ramón reflexionaba sobre lo que significaba ese día. Ya no se trataba de probar algo a Mendoza, ni siquiera a las personas a su alrededor. Ya había ganado mucho antes de que la carrera comenzara. La carrera fue solo el clímax de un viaje que comenzó mucho antes de que ese festival fuera anunciado. Esa victoria representaba la superación de tiempos difíciles, la preservación de su identidad y la reafirmación de que, en su vida, había más valor en el trabajo arduo que en las riquezas visibles. Sabía que su propiedad aún enfrentaba dificultades y que la sequía no había sido vencida, pero sentía que en ese momento había logrado algo intangible, algo que jamás podría ser arrebatado de él. Esperanza, a su lado, parecía tranquila, como siempre lo fue. Ramón sentía el calor de su respiración y la confianza que ella emanaba, y eso lo calmaba. Era como si ella entendiera la importancia de ese día, como si supiera lo que significaba para ambos. Ya no eran solo caballero y caballo, eran compañeros, unidos por una historia y una lucha común. Las dificultades que enfrentaron juntos habían creado una amistad que trascendía cualquier carrera o premio. Sabía que, independientemente de lo que el futuro les deparara, continuarían caminando juntos, enfrentando los desafíos con la misma paciencia y dedicación que siempre los unió. Al llegar a casa, Ramón entró en el establo y acarició la cabeza de Esperanza. La miró con una sonrisa serena. Sabía que, en el fondo, ella siempre supo que ese día llegaría. Ella había sido más que un simple animal de trabajo para él. Representaba la fuerza de su familia, el amor por sus raíces y la persistencia frente a las adversidades. El caballo, por más simple que fuera a los ojos de los demás, era la personificación del espíritu de Ramón y de la lucha que enfrentaba todos los días. El evento en el festival se esparció rápidamente por la ciudad. La gente comentaba sobre la carrera, sobre cómo el caballo simple de un agricultor había derrotado al campeón multimillonario. La historia de Ramón y Esperanza se convirtió en un símbolo de resistencia, de cómo la dedicación y el amor por lo que se hace pueden superar incluso los mayores obstáculos. Mendoza, aún intentando digerir la derrota, se alejó de la ciudad con Conquistador sin más palabras que decir. Ya Ramón, aunque simple y callado, se convirtió en una especie de héroe local. Pero él sabía que no necesitaba reconocimiento. Lo que importaba era el respeto que su familia había recuperado
y el ejemplo que ahora daba a sus hijos, el valor de la perseverancia, la autenticidad y el trabajo arduo. En los días siguientes, la vida en la propiedad de Ramón volvió a su ritmo normal, pero él sentía que había algo diferente en el aire. La victoria ya no se trataba solo de la carrera en sí, sino de la reafirmación de que él había elegido el camino correcto, el camino de la honestidad y el respeto por sus propios valores. Sabía que la sequía aún afectaba su tierra y que quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora se sentía más preparado para enfrentarlo. La victoria no solo restauró el orgullo de su familia, sino que también fortaleció la creencia de que la verdadera grandeza no proviene de la riqueza o del estatus, sino de la capacidad de mantenerse fiel a lo que uno es, independientemente de los desafíos que surjan. En el fondo, Ramón sabía que él y Esperanza habían conquistado algo más duradero que cualquier trofeo o premio. La victoria estaba en la conexión verdadera que compartían, una relación construida sobre la confianza mutua y la dedicación. Al mirar su propiedad, la tierra que aún cultivaba, Ramón se sintió en paz. Sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre tendría en Esperanza y en el legado de su familia una fuerza inquebrantable. Sonreía para sí mismo, satisfecho por haber ganado la carrera más importante de su vida, una carrera que no involucraba velocidad ni competencia, sino la lucha constante por la dignidad y el respeto de su historia. En los días posteriores a la victoria, la ciudad seguía comentando sobre la carrera. Aunque la mayoría veía la historia de Ramón como una simple victoria de un agricultor humilde contra un millonario, para él eso tenía un peso mucho mayor. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, pues la verdadera victoria estaba en saber que sus hijos, al escuchar sobre aquel día, aprenderían que la verdadera fuerza venía de la persistencia y del respeto por su historia. Ahora sabía que en un mundo donde muchos se pierden buscando reconocimiento y estatus, había algo mucho más valioso: el respeto por sus propias raíces y la capacidad de resistir ante las adversidades. En el campo, la vida continuó con su rutina diaria. La sequía aún azotaba la tierra, y la lucha por cultivar los alimentos y cuidar a los animales seguía sin tregua. Sin embargo, Ramón sentía que algo dentro de él había cambiado. Estaba más fuerte, más confiado en sí mismo y en los valores que siempre había apreciado. El evento en el festival no había sido solo una competencia, sino una reafirmación de quién era él y de lo que su familia representaba. Esperanza, a su lado, seguía siendo su leal compañera, y cada día más sentía que la verdadera riqueza estaba en lo que no se podía comprar, en lo que se construye con el tiempo, con el trabajo y con el amor. Aunque la victoria en sí no había cambiado su realidad financiera, le dio a Ramón algo más precioso: una nueva perspectiva sobre su propia vida. Miraba la propiedad y veía no solo el terreno árido, sino la posibilidad de seguir adelante con más coraje y determinación. Cuando caminaba por los campos, sentía la presencia de su padre, Antonio Vega, a su lado. El legado de su padre no estaba en las riquezas que se habían perdido con el tiempo, sino en esos valores que él le había transmitido a Ramón: la importancia del trabajo arduo, la honestidad y el respeto por la tierra y los animales. Ramón sabía que, mientras esos valores estuvieran vivos en él, la familia Vega jamás caería en desgracia. Los hijos de Ramón, que habían presenciado la carrera con sus propios ojos, comenzaron a mirar a su padre de una manera diferente. Ahora comprendían el profundo significado de aquella competencia. No se trataba de una simple victoria contra un rival, sino de una victoria sobre la duda, sobre los tiempos difíciles, sobre las presiones externas que a menudo hacen que las personas duden de sí mismas. Para
Ese día se convirtió en una lección viva de cómo, incluso en las peores circunstancias, es posible mantener la dignidad y luchar por lo que se cree. Cuando finalmente pasó la estación de la sequía y la tierra comenzó a recuperarse lentamente, Ramón vio florecer nuevamente las plantaciones que él y sus hijos habían sembrado. No fue un milagro instantáneo, pero fue la prueba de que, con esfuerzo continuo, incluso las adversidades más difíciles pueden ser superadas. El sentimiento de satisfacción que experimentó esa temporada no vino de una cosecha abundante, sino del orgullo de saber que había mantenido a su familia unida, que había transmitido a sus hijos el valor de la perseverancia y la honestidad. El tiempo pasó, pero el festival y la carrera quedaron para siempre en la memoria de Ramón. Más que el premio o los aplausos, lo que él más guardó fue la certeza de que, con esperanza, tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante. Esa victoria no solo fue sobre lo que ocurrió en el festival, fue sobre la forma en que eligió vivir su vida todos los días. Aunque el mundo a su alrededor siguiera cambiando y desafiando su fuerza, sabía que siempre tendría en esperanza su tierra y las enseñanzas de su padre, los verdaderos pilares de su existencia. La carrera, al final de cuentas, no fue la mayor victoria que jamás haya conquistado. La mayor victoria de Ramón fue entender que la superación no viene de un solo momento, sino de la suma de todos los pequeños gestos de coraje que toma todos los días. ¿Y tú qué opinas? ¿También tienes alguna historia de superación para compartir? Quiero escucharte en los comentarios, porque juntos podemos aprender y crecer. No olvides dar like a este video si tocó tu corazón y suscribirte al canal para seguir recibiendo historias que inspiran y transforman. Mantengamos viva esta conversación en los comentarios, porque cada palabra tuya tiene el poder de ayudar a alguien a dar el siguiente paso en su camino. Dale like, comenta y suscríbete. Nuestra caminata recién comienza.